Nunca creí en almas en pena. Nunca creí en almas en pena, hasta que una de ellas decidió salvarme y cobrar su precio. Me llamo Esteban, y hace 10 años, mi vida era un desastre. Toqué fondo, como dicen. Imagínense, vivía en una habitación miserable, húmeda, bajo la escalera de un edificio abandonado. No tenía familia, ni amigos, ni trabajo, y había perdido toda esperanza. Cada noche era la misma tortura. El sonido de las ratas corriendo por las paredes y el goteo constante del techo me recordaban que mi vida ya no tenía sentido. Para ser sincero, pensé en rendirme, en terminar con todo, más de una vez. Fue entonces cuando lo escuché. Un silbido muy extraño. No venía de la calle, no era el viento, venía desde dentro del muro. La primera noche lo ignoré. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. La segunda noche, la curiosidad me pudo. Me levanté y seguí el sonido. Golpeé suavemente la pared, y un ladrillo suelto se movió. Detrás, había una pequeña cavidad, un hueco oscuro, y dentro encontré un anillo antiguo, cubierto de óxido, y algo más, algo oscuro y pegajoso, que preferí no identificar. En cuanto mis dedos rozaron el metal, un frío glacial me recorrió el cuerpo entero, se me metió en los huesos, y luego, una voz, un susurro helado justo en mi oído, que dijo mi nombre, Esteban. Sentí un pánico que nunca antes había experimentado. Esa noche, tuve una pesadilla terrible. Soñé con una mujer vestida completamente de negro, pero no tenía rostro. Estaba colgada de un árbol seco, en un campo desolado. Sus pies no tocaban el suelo, pero de alguna manera dejaban huellas de sangre en la tierra. En el sueño, su voz sin boca me habló. Antes salvaré de la miseria, dijo, pero tendrás que cargar conmigo. Cuando desperté, sobresaltado, sentí un peso en mi mano. El anillo estaba en mi dedo. No sabía cómo había llegado allí. Desde ese preciso día, mi suerte cambió de una forma que parecía imposible. Salí a la calle y encontré dinero, billetes que parecían esperarme. Un completo desconocido se me acercó y me ofreció trabajo, sin hacerme preguntas ni pedirme referencias. Incluso un antiguo prestamista, al que le debía una fortuna, murió repentinamente, justo el día antes de que viniera a cobrarme. Todo iba demasiado bien, pero cada noche, el silbido volvía, y con él, la mujer de mi pesadilla. Ya no estaba colgada del árbol. Ahora, en mis sueños, estaba más cerca, cada vez más cerca. Me contó su historia poco a poco, noche tras noche. Me dijo que había sido traicionada, asesinada y enterrada sin nombre en ese mismo edificio. Su alma, llena de rencor, quedó atrapada entre los vivos, alimentándose de la desesperación de otros para mantenerse anclada a este mundo. Me confesó que yo no fui el primero al que se le apareció, solo el más débil, el más desesperado. Tú me dejaste entrar, me susurró una noche, y ahora me debes vida por vida. Ahí fue cuando las cosas empezaron a ir mal. De verdad, comencé a enfermar. Un cansancio profundo se apoderó de mí, uno que ningún médico podía explicar. No podía dormir. Sin verla, se sentaba al borde de mi cama, peinando un cabello que no tenía, mirándome fijamente con su cara sin rostro. Cada golpe de suerte que recibía en el mundo real, cada favor que el destino me hacía, se cobraba con algo peor en el mundo de los muertos. Empecé a ver sombras que me seguían a todas partes. Personas cercanas a mí comenzaron a desaparecer sin explicación, y siempre, justo antes de cada tragedia, escuchaba el silbido. Intenté deshacerme del anillo. Hice todo lo que se me ocurrió. Lo arrojé con todas mis fuerzas a un río profundo. A la mañana siguiente, apareció de nuevo en mi dedo. Lo puse sobre un yunque y lo golpeé con un martillo hasta hacerlo pedazos. Al despertar, estaba intacto en mi mesita de noche y ardía al tacto, como si estuviera furioso. Finalmente, comprendí la horrible verdad. Ella no me salvó de la miseria, simplemente me cambió una miseria visible
la de la pobreza y la soledad, por una miseria eterna e invisible. Hoy les hablo desde una casa lujosa. Tengo dinero, poder, respeto, todo lo que un hombre podría desear. Pero no estoy solo. Nunca lo estoy. Cada vez que me miro en un espejo, no veo solo mi reflejo. Detrás de mí, siempre está ella. Y lo más aterrador es que la mujer ya no tiene un rostro vacío. Ahora tiene uno, es el mío. Así que si alguna vez están en su peor momento, si sienten que han tocado fondo y escuchan un silbido que parece venir de la nada, por favor, no respondan. No busquen su origen. Ignórenlo, porque las almas en pena no ayudan, reclutan. Gracias por escuchar mi historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima pesadilla. Si estás escuchando esto, no es por curiosidad, es porque ya empezaste a perderlo todo. No grabo esto para asustarte. Lo hago porque nadie me advirtió. Las leyendas no nacen del miedo, sino de la culpa. Y esta se alimenta de los que creen que ya no tienen nada que perder. Yo pensaba eso, hasta que ella me encontró. A la miseria huele. No es solo humedad o basura, es un olor que se te pega al alma, un aroma a desesperanza. Yo vivía bajo una escalera, en un edificio condenado, que estaba a punto de caerse. Cada noche, el frío me mordía los huesos y los pasos de los pocos vecinos que quedaban sonaban como si estuvieran caminando sobre mi propio ataúd. Tenía hambre, tenía deudas que me asfixiaban, tenía un miedo constante que me paralizaba. Una de esas noches, mientras contaba unas cuantas monedas oxidadas que apenas servían para un trozo de pan, escuché un silbido. Era un sonido extraño, agudo y melancólico. No venía de la calle, no era el viento, venía de dentro, del muro que tenía justo al lado. Al principio, intenté ignorarlo. Pensé que era el viento colándose por alguna grieta, los sonidos viejos de un edificio que se moría, pero el silbido tenía un ritmo. Era casi como si alguien estuviera respirando justo detrás del ladrillo, con una cadencia lenta y enfermiza. La curiosidad, o quizás la locura de mi situación, me hizo levantarme. Di un par de golpes suaves en la pared. Nada. Golpeé más fuerte. Entonces, un bloque de cemento cedió. Se movió hacia adentro, con un ruido sordo que me heló la sangre. Detrás, en la oscuridad, había un hueco imposible. Un espacio demasiado profundo para el grosor de ese muro. Me asomé, con el corazón en la garganta, y en el fondo, entre el polvo y la oscuridad, vi algo brillar débilmente. Era un anillo negro, tosco, cubierto de una sustancia seca y oscura, como sangre vieja. Sin pensarlo, metí la mano en el hueco. Apenas mis dedos rozaron el metal frío, todo se apagó. El mundo se volvió negro. Caí en un sueño. Pero no era un sueño normal. Estaba de pie, en un campo desolado, bajo un cielo grisáceo. Frente a mí había un árbol muerto, con las ramas retorcidas como garras apuntando al cielo. Y de una de esas ramas colgaba una mujer. Vestía un traje de luto, completamente negro. No pude verle la cara. Donde deberían estar sus ojos y su boca, solo había una mancha oscura, un vacío que parecía absorber la poca luz del lugar. Su voz no salió de su boca, sino que resonó directamente en mi mente. Te salvaré, dijo, porque ya estás roto. Desperté de golpe, empapado en sudor frío, con el corazón a punto de salírseme del pecho. A mi mano temblaba. Y ahí estaba el anillo negro, firmemente ajustado en mi dedo. La suerte empezó a cambiar al día siguiente, de una forma casi violenta. Caminando por la calle, encontré un fajo de billetes en el suelo. Mucho dinero, más del que había visto en años. Con eso, pagué algunas deudas urgentes. A los pocos días, sin buscarlo, me ofrecieron un trabajo bien pagado. Uno de esos que parecen imposibles de conseguir. Las puertas que antes estaban cerradas con candado, ahora se abrían de par en par. Pero cada noche, sin falta, el silbido
volvía. Se sentía más cerca, más íntimo. Y con él, la sentía a ella, a la mujer del árbol, acercándose en mis sueños, cada vez más nítida, cada vez más real. La suerte tenía un precio, y yo estaba empezando a entenderlo. Una noche, en mis sueños, finalmente me habló de su muerte. Me contó una historia de traición, de cómo la dejaron morir de hambre, sola y olvidada. Su voz estaba llena de un rencor que había sobrevivido a la muerte misma. Yo no salvo personas, me confesó con una frialdad que lava el alma. Yo las transformo en un eco de mi propio dolor. Desde esa noche, entendí la naturaleza de nuestro pacto. Cada favor que recibía, cada golpe de suerte, venía acompañado de una desgracia ajena. Un socio potencial enfermó gravemente justo antes de una reunión crucial. Una mujer que me empujó en la calle para quitarme un taxi cayó muerta de un infarto fulminante frente a mí, sin ninguna razón aparente. Y justo antes de cada tragedia, yo escuchaba el silbido. El silbido era la señal. El precio se estaba pagando. El miedo me consumió. Tenía que deshacerme del anillo. Intenté quitarlo, pero no se movía, como si fuera parte de mi propio hueso. Fui a un río y lo arrojé con todas mis fuerzas. A la mañana siguiente, desperté y estaba de nuevo en mi dedo. Intenté fundirlo con un soplete, pero el metal ni siquiera se calentó. Lo enterré en un parque, lejos de mi casa. Al día siguiente, apareció en mi mesita de noche. Cada vez que intentaba destruirlo, el anillo volvía. Y cada vez que volvía, lo sentía más caliente contra mi piel, como si la ira de ella creciera con mis intentos de escapar. No había salida. Las cosas empeoraron. Empecé a ver sombras por el rabillo del ojo, figuras oscuras, con la misma mancha vacía, en lugar de rostros, como la mujer del árbol. Se escondían en las esquinas de mi lujoso apartamento, en el reflejo de las ventanas, en los pasillos oscuros por la noche. Al principio, solo eran presencias, pero luego empezaron a susurrar. Decían mi nombre, una y otra vez. Ahora tú ayudas, murmuraban con voces secas, como hojas muertas. Ahora tú ayudas, como ella te ayudó a ti. Eran las otras almas que había salvado antes que yo, y me estaban dando la bienvenida a su club. Fue entonces cuando lo entendí todo. La terrible revelación. Ella no me salvó de la miseria. Nunca fue su intención. Me convirtió en una puerta, en un conducto. Cada vez que me encontraba con alguien en su peor momento, alguien desesperado, arruinado, roto como yo lo estaba, ellos sentían el silbido. Yo era el catalizador. Mi presencia activaba la maldición para otros. No me había sacado del pozo. Me había convertido en el pozo mismo para atraer a otros. Hoy tengo dinero, una casa grande, poder. Tengo todo lo que una vez soñé mientras me moría de frío bajo aquella escalera. Pero ya no duermo. No puedo, porque cada vez que cierro los ojos, no veo oscuridad. Siento la soga áspera apretando mi cuello. Siento el peso de mi propio cuerpo colgando del árbol muerto. Y entiendo la verdad final de este pacto. Así que aquí tienes mi advertencia. Si alguna noche estás solo, arruinado, desesperado, sintiendo que no tienes nada más que perder, y escuchas un silbido suave, constante, que parece venir de justo detrás de la pared, no lo sigas. No busques su origen. Antápate los oídos y reza, porque el alma en pena no te salvará de la miseria. Te enseñará a vivir con ella, a costa de los demás. Y cuando ya no le sirvas, colgarás del árbol, como yo sé que lo haré muy pronto.